Buen día, mi nombre es Natalia Juliet Solano Camargo, soy estudiante del programa de Medicina de la Universidad Metropolitana y en el día de hoy estaré compartiendo con ustedes el proyecto llamado Perfil microbiológico en úlcera de pie diabético en adultos mayores de 50 años atendidos en 4 centros de salud de Barranquilla durante el periodo del 2016 al 2018. A modo de introducción, vamos a hablar de la diabetes como una enfermedad o una de las enfermedades que actualmente tiene un incremento en cuanto a su prevalencia e incidencia. Según la FDA, para el 2015 se reportó que 1 de cada 11 adultos padecía o era diagnosticado con diabetes y el panorama no se ve mejor con el paso de los años, ya que se estipula que para el 2040 será 1 de cada 10 adultos. En Colombia la diabetes para el 2016 tenía una prevalencia de alrededor del 7% y vemos que en años anteriores, como en el año 2013, Colombia ocupaba el segundo puesto dentro de los países suramericanos con un mayor número de pacientes diagnosticados con diabetes. Es por ello que se espera que para el 2030 la diabetes llegue a ser la séptima causa de mortalidad en países de ingresos bajos. Bueno, centrándonos más en nuestra ciudad de Barranquilla, nosotros contamos con una IPS conocida como MiRed, la cual tiene múltiples centros asistenciales dentro de la ciudad y donde hemos notado un amplio flujo de pacientes diabéticos que consultan o llegan a la urgencia con la complicación de pie diabético. El porcentaje es considerable y por ello decidimos interrogar si había algún reporte o literatura que nos informara sobre el microorganismo prevalente en pie diabético de pacientes en la ciudad de Barranquilla. Lastimosamente no encontramos información relevante acerca de nuestra pregunta, lo cual nos obligó a plantearnos la siguiente pregunta-problema. ¿Cuáles son los microorganismos bacterianos prevalentes en pacientes con pie diabético con edades de 50 a 90 años de edad localizados en centros asistenciales de la IPS MiRed durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2018? Nos planteamos el siguiente objetivo general, en el cual pretendemos identificar los microorganismos bacterianos prevalentes y su perfil de sensibilidad basado en cultivos de secreción profunda en pacientes con edades de 50 a 90 años atendidos en 4 centros de salud de segundo y tercer nivel en la ciudad de Barranquilla durante el periodo 2016 al 2018. Como objetivos específicos, nos propusimos primero describir sociodemográficamente la población de estudio, segundo, determinar la prevalencia de microorganismos en cultivos de secreción profunda de los pacientes que padecen pie diabético, tercero, asociar los tipos de pie diabético según la escala PEDIS con las especies bacterianas presentes en el proceso infeccioso, y cuarto, caracterizar el perfil de sensibilidad y resistencia de los microorganismos identificados en las muestras que se estudiaron. Como marco teórico vamos a ver la diabetes como una enfermedad crónica metabólica en donde el cuerpo no va a tener la capacidad de controlar o mantener estables los niveles de glucosa circulantes en sangre o en el organismo. Vamos a ver que esta también va a incluir otros trastornos metabólicos que se van a basar prácticamente en un estado hiperglicémico constante o un desbalance en cuanto a la variabilidad glicémica. Debemos saber que existen diferentes tipos de diabetes, dentro de los cuales los más famosos son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, siendo la diabetes tipo 2 una entidad que se presenta mayormente en personas adultas, tiene un curso o una evolución crónica y cuenta con manifestaciones clínicas, sintomáticas y asintomáticas. Es por ello que podemos decir que el diagnóstico oportuno no se lleva a cabo en una gran cantidad de población que padece la enfermedad, ya que estos cursan con la etapa sintomática de la enfermedad y lamentablemente la mayoría de los diagnósticos surgen cuando ya se evidencian las complicaciones, pueden ser crónicas o pueden ser agudas. Dentro de las agudas se pueden presentar estados cetoacidóticos, estado hiperosmolar, hiperglicemias. Dentro de las complicaciones crónicas podemos encontrar los pacientes con retinopatía, nefropatía, neuropatía e incluso el pie diabético. En cuanto al pie diabético, vamos a ver que es una complicación que se va a presentar del 8 al 13% en los pacientes con diabetes mellitus. Esta va a tener una prevalencia o incidencia en pacientes con edades de 45 a 65 años
y donde su progresión o pronóstico puede tener una incidencia de amputaciones entre el 2.5 al 6 por cada 1000 pacientes por año. En cuanto a su etiología o etiopatogenia, vamos a ver que van a influir una serie de factores o lesiones como pueden ser neuropatía periférica, enfermedad arterial periférica, infecciones ya sean bacterianas o fúngicas, secundarias a traumas o ulceraciones y también alteración del tejido blando y deformidad ósea. Si estos factores antes mencionados no se controlan y progresan con el paso del tiempo, la úlcera diabética puede llegar a producir su última complicación, que vendría siendo la amputación de la extremidad, lo cual repercute en la calidad de vida del paciente y también genera costos a nivel de los servicios de salud. Es por ello que es importante diagnosticar a tiempo esta enfermedad y también clasificar el tipo de úlcera al cual se está manejando. La clasificación que utilizamos en el estudio para las úlceras de pie diabético fue la clasificación PEDIS, la cual nos va a evaluar la perfusión, la extensión, la profundidad de la lesión y la infección. Este nos va a categorizar al paciente o a la úlcera en estadio 1, 2, 3 y 4 o no infectada, leve, moderada y severa. En cuanto a la metodología, vamos a ver que este va a ser un estudio descriptivo transversal en donde vamos a evaluar los agentes microbianos presentes en úlceras de pacientes con pie diabético. Nuestra población muestra fue de 109 pacientes, los cuales cumplían con los criterios de ser diagnosticados con diabetes tipo 2, tener de 50 a 90 años y tener su historia clínica, la clasificación PEDIS, según su estadio, podía ser del 1 al 4. Y manejamos criterios de exclusión que incluían diagnóstico erróneo, pacientes con pie diabético no infectado, incluso historias clínicas incompletas. También utilizamos la ayuda del equipo Phoenix 100 del laboratorio clínico, el cual nos ayuda a establecer o a esclarecer aquellas bacterias que presentaban resistencia o sensibilidad a distintos tipos de antibióticos. Y finalmente utilizamos gráficos o tablas para presentar los resultados o generar los análisis de los resultados. En cuanto a los resultados, la mayor parte de la población, un 68%, fue masculina. En cuanto a la prevalencia del microorganismo bacteriano, lo dividimos en gram positivos y gram negativos. Dentro de los gram positivos, el más prevalente fue el Staphylococcus aureus y dentro de los gram negativos, el más prevalente fue la Escherichia coli. De forma general, en toda la muestra, la moda fue la Escherichia coli con un 18% de prevalencia en los pacientes estudiados. En cuanto a la relación de la especie bacteriana prevalente y la estadificación PEDIS, vemos que el Staphylococcus aureus tuvo una mayor prevalencia en estadio PEDIS 2, mientras que la Escherichia coli tuvo mayor prevalencia en la escala PEDIS estadio 3. Hablando de la resistencia bacteriana, vimos resistencia en 73 de los pacientes. Esto quiere decir que un 33% de los pacientes no presentaban resistencia y es en estos pacientes en los que hay que hacer un manejo cuidadoso a la hora de elegir la terapia antibiótica para no producir una resistencia bacteriana con el paso del tiempo. En cuanto a la prevalencia de la resistencia y el género, vemos que se presentó mayor resistencia en el sexo masculino con respecto al femenino. En cuanto al perfil de sensibilidad y resistencia, vamos a ver que el antibiótico con mayor sensibilidad en la muestra fue la amicacina y el antibiótico que presentó mayor resistencia fue el trimethoprim-sulfamethoxazole. A modo de conclusión, de forma general, pudimos obtener resultados en donde vimos que las bacterias
prevalentes en úlceras de pie diabético de estos pacientes eran la E. coli y el Staphylococcus aureus. También obtuvimos información acerca del perfil de resistencia, en donde vimos que la Escherichia coli presentó un 85% de resistencia, y en cuanto a la sensibilidad, vimos que la amicacina es un antibiótico que presenta buena sensibilidad en un 61% del total de la población estudiada. También pudimos observar que existían microorganismos que no presentaban resistencia alguna, como el Enterococcus fecalis o el Staphylococcus epidermidis. Toda esta información nos hace concluir y evidenciar la importancia de saber elegir una terapia antibiótica primaria para el manejo de los pacientes con úlceras y pie diabético, ya que con esta terapia adecuada podemos reducir los porcentajes de resistencia a los antibióticos y lograr una mejor evolución del paciente. Muchas gracias.